Gracias, Juan Marcos. Buenos días a todos. Como siempre es un privilegio poder estar acá y traerles la palabra de Dios. Hoy en esta mañana quisiera hablarles un poco de la Navidad. Yo creo que al día de hoy en particular en nuestro país estamos siendo bombardeados con ideas seculares, mundanas y a veces hasta satánicas en cuanto a la Navidad. A veces las mentiras son obvias. Ningún cristiano va a pensar que lo que las películas dicen de Santa Claus es verdad. Sin embargo, a veces las mentiras son más sutiles. Y por eso creo que hay varios peligros. Por ejemplo, el mundo nos anima a comprar regalos por otros, supuestamente para así amar a nuestro prójimo. Suena bien, suena bíblico, pero pregunto, ¿la raíz real de la publicidad mundana en cuanto a motivarnos a ir a las compras es bíblico? Probablemente no, probablemente tiene más la idea de generar más materialismo, de arraigarnos más en las cosas de este mundo. Su motivación no es tratar de provocar una religión pura y sin mácula delante de Dios. El segundo peligro es el simple hecho de que estamos siendo constantemente expuestos a las ideas mundanas de la Navidad. Y cuando uno escucha algo, pero miles y miles y miles de veces, poco a poco se lo crea, ¿no? Y aun si no lo cree, por lo menos se pone con cada día más insensible a lo feo que es delante de Dios. Es decir, por ejemplo, la primera vez que alguien ve un pecado le afecta bastante, pero de corazón, ¿no? Ver ese pecado. Pero luego se va acostumbrando y se vuelve a veces duro de corazón. Y muchas veces yo creo que escuchamos la forma que el mundo presenta y nos habla del niñito Jesús. Y aunque debe de ofendernos de que están insultando a nuestro Señor y Salvador de esa forma, ya con el tiempo a veces hasta nos reímos con ellos. Entonces, si estamos en este mundo y escuchamos día tras día lo que el mundo nos dice acerca de la Navidad, pensé que sería apropiado llenar nuestras mentes con lo que Dios dice al respecto. La idea será tratar de vaciarnos de las ideas mundanas acerca de la Navidad y llenar nuestras mentes con lo que Dios dice al respecto para así poder adorar a Jesucristo de forma adecuada. En otras palabras, tengo unos recordatorios bíblicos en cuanto a Navidad, cosas que ya saben mejor que yo, pero son cosas que debemos estar meditando y recordando, yo creo que en particular durante esta época. Debo advertirles que este mensaje será un mensaje temático. Voy a estar haciendo referencia a muchos versículos bíblicos. Si quieren buscarlos conmigo, adelante. Si quieren apuntarlos, adelante. Si quieren simplemente escuchar, está bien. Pero será un buen ejercicio para ver si saben dónde están todos los libros bíblicos. Entonces, en esta mañana veremos 3 recordatorios navideños. 3 recordatorios navideños que nos motivarán a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Veremos primero su origen, luego su ejemplo y finalmente su objetivo. Su origen, su ejemplo y su objetivo. Entonces, el primer punto acerca del origen de Jesucristo. Lo digo de esa forma, aunque Cristo tuvo una concepción milagrosa, debemos recordar que nació como cualquier otro bebé. Y con cada punto habrá 2 elementos, y 2 elementos que a lo mejor están en un poco de tensión, parecen ser tal vez contradictorios. Los 2 elementos acá es el primero de que Cristo fue concebido milagrosamente, pero nació como un bebé normal. Y es muy importante afirmar esas 2 verdades. Concepción milagrosa, nacimiento normal. Entonces comenzamos con su concepción. Porque la concepción milagrosa de Jesucristo nos motiva a adorarlo. Nos demuestra su completa deidad, que es Dios. Jesucristo no llegó a ser humano a través de una concepción normal. Son cosas que entendemos, pero recordarnos, ¿no? No llegó a existir a través de la concepción normal de un padre y una madre.
sino que fue concebido milagrosamente sin un padre humano. Son cosas obvias, pero algo que nos demuestra es que Jesús es el único ser humano que existía antes de su concepción. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Quiero recordarles algunos que están en el libro de Juan. Recuerdan allí en Juan 8, Jesucristo dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús existe siempre. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si me acompañan al capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, un pasaje en donde Jesucristo está hablando de su origen un poco a Nicodemo, en Juan 3, versículo 13. Y Jesucristo dice lo siguiente a Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, nadie ha existido antes de su concepción, nadie menos el Señor Jesucristo. Nadie ha estado en el cielo antes de ser concebido, pero Cristo sí, Él descendió del cielo y es el único. Y por eso que la Biblia constantemente nos recuerda de que Cristo fue concebido por una virgen, porque no tuvo un padre humano. No vino de este mundo, vino desde el cielo. De hecho, si continuamos leyendo en Juan 3, llegamos al versículo más famoso de la Biblia, ahí en Juan 3, versículo 16, y dice que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Versículo 17 dice que lo ha enviado al mundo. Es decir, de que su Hijo existía antes de ser enviado al mundo. A veces no pensamos en las implicaciones allí, pero el punto es que Jesucristo no llegó a ser el Hijo de Dios cuando fue concebido, cuando nació. No, ya era su Hijo. Dios nos lo mandó ya siendo su Hijo unigénito. Muy importante entender esto. Y por eso el Evangelio de Juan inicia hablando de esto, de que el Verbo que era Dios, que existía, que estaba con Dios durante toda la eternidad, ese mismo Verbo es quien se hizo carne en el 1:14. Y esto solamente es mencionar unos versículos del Evangelio de Juan. Este concepto es muy importante en la Biblia, que nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué es una doctrina tan clave en la Biblia hablar de la concepción virginal de Jesucristo, de que Jesús no tuvo un padre normal? Y yo lo pienso así, bueno, pensando lo opuesto. ¿Qué tal si Jesucristo hubiera tenido un padre humano? ¿Qué tal si no existía antes? Bueno, entonces sería un humano nada más. Y si Cristo fuera un humano nada más, estaríamos todavía en nuestros pecados. Si Jesucristo no nació de una virgen, entonces no es Dios. Si no es Dios, no pudo satisfacer la justicia divina a favor de nosotros. Y eso es lo importante para comprender. Solamente Dios es lo suficientemente santo para vivir perfectamente alejado del pecado. Es el único que pudo rescatarnos. Un humano caído no pudo rescatar a otros humanos caídos. Tenía que ser un hombre perfecto, pero no los hay. Es por eso que el único ser perfecto, Dios mismo, tuvo que intervenir. Él tuvo que venir para cumplir con su perfecta ley. Pero Él es el único que pudiera hacer esto, que tiene una naturaleza tan perfecta como su ley refleja. Y estoy tratando de resaltar un poco la importancia del nacimiento virginal de Jesucristo, porque creo que muchas veces hablamos de esto, afirmamos, amén, aún los católicos dicen que Jesucristo nació de una virgen, pero muchas veces no pensamos en todas las implicaciones de esa doctrina durante esta época de la Navidad. Y con eso en mente quiero que me acompañen a Mateo capítulo 1, donde el evangelista nos habla directamente del nacimiento de Jesucristo, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 18, Mateo 1, 18. Y el punto es que mientras estamos siendo bombardeados con mentiras mundanas acerca de la Navidad, debemos recordar que Cristo fue concebido milagrosamente, que Él es Dios.
Dice allí en Mateo 1:18, y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios viviendo con nosotros. ¿Y por qué Mateo puede decir esto? Por lo que se dijo en el versículo 18, de que se halló de que había concebido del el Espíritu Santo. La concepción virginal es lo que demuestra la deidad de Jesucristo, algo milagroso que no podemos comprender, que Jesucristo no tuvo un padre humano. Él voluntariamente decidió hacerse hombre. Y estaremos viendo otros elementos de este pasaje en unos momentos, pero el punto ahora es pensar, cuando el mundo habla y da una imagen del niño Jesús, ¿se han fijado de que no lo presenta así? No lo presenta como el Dios, 100% Dios como lo es. Un Dios de perfecta santidad, un Dios de perfecta justicia. Un Dios cuyo nombre es celoso, un vengador de pecado, un guerrero en contra de sus enemigos. Un Dios cuyos ojos son como llama de fuego, cuya voz es como estruendo de muchas aguas, cuyo rostro brilla como el sol en todas sus fuerzas. Obviamente Jesús veló su gloria en su nacimiento, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que cuando consideramos al niño ahí en el pesebre, tenemos que recordarnos, tenemos que recordar a quién estamos contemplando. El mundo quiere minimizarlo, el mundo quiere tratarlo como un bebé tierno, un niñito. El mundo no quiere considerarlo como lo es en verdad, porque luego tendrían que arrodillarse delante de su Creador. Un día lo harán, un día toda rodilla se doblará delante de Él. Pero nosotros, los cristianos, debemos hacerlo constantemente. Debemos recordar de quién estamos contemplando ahí en ese pesebre. Dios nacido de una virgen. Y el propósito, les recuerdo, de ese recordatorio es la adoración, es motivarnos a adorar a Jesucristo. Debemos considerar el pesebre para ver lo que nos demuestra del carácter de Dios. Pregunto, ¿observamos el amor de Dios ahí en ese pesebre? Dios mandando a su único hijo, claro. Entonces debemos adorarlo por su amor. ¿Observamos su justicia ahí en el pesebre? Claro, es lo que vimos la semana pasada, ¿no? De que Cristo vino a la tierra, ¿por qué? Para satisfacer la justicia divina, porque nadie más pudo. Así que debemos adorarlo por su justicia, su compasión, su misericordia, su gracia, su misericordia, su santidad, todo. El pesebre nos demuestra tantas cosas acerca de Jesucristo, acerca de Dios, con el fin de arrodillarnos delante del Dios que está envuelto allí, en pañales. El mundo quisiera dejarnos pensar, qué lindo bebé, qué lindo niñito. Pero no te dejes ser engañado. El recordatorio bíblico es que Jesucristo fue concebido por una virgen, porque la Biblia quiere dejarnos con la cara al suelo, postrados delante de nuestro Creador, adorándolo por quien es, concebido milagrosamente adentro de una de sus humildes criaturas. Entonces, de un lado tenemos la concepción milagrosa. Ahora, el segundo elemento. Aunque Cristo tuvo una concepción milagrosa, debemos recordar que nació como cualquier otro bebé. Entonces, el segundo elemento que quiero subrayar es que Cristo nació como cualquier otro bebé. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor suena contradictorio, a lo mejor suena hasta antibíblico. Quiero ser claro.
No estoy diciendo que Cristo dejó de ser Dios cuando nació. Perezca la idea. Cristo es y siempre ha sido el gran yo soy. Nada cambió en cuanto a la naturaleza de Cristo. Tampoco estoy diciendo que todo bebé nace con ángeles hablando y pastores viniendo y magos del oriente y estrellas y toda la cosa, no. Lo que estoy diciendo es hablar de su nacimiento en sí, de que Cristo nació como un bebé humano. Su concepción, milagrosa, porque es Dios. Su nacimiento, normal, porque es humano. Si nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios, entonces tenemos que afirmar y creer en su concepción milagrosa. Pero no, si nosotros creemos que Cristo es 100% humano, también tenemos que afirmar que su nacimiento fue normal. De que Él nació a través de un parto normal como cualquier otro bebé de su época. Satanás quiere negar esto. Es por eso que en toda imagen que ves de la Navidad, la cara del niño Jesucristo está, ¿qué? Está brillando, resplandeciente. Jesucristo nunca lloró ahí, se supone, en su pesebre. Siempre tenía una sonrisa así con sus ojos azules y la imagen que el mundo nos pinta de Jesucristo. Pero no es nada bíblico, ¿no? Presenta a Jesucristo como si no fuera un bebé humano. Porque no sé de los bebés de ustedes, pero por lo menos los nuestros no se portaron así. Y el punto es que si la cara de Jesucristo brillaba y si Él nunca lloraba, entonces todavía estamos en nuestros pecados y todos vamos a ir al infierno. Porque así como no puedes negar la deidad de Jesucristo y ser salvo, tampoco puedes negar la humanidad de Jesucristo y ser salvo. ¿Por qué dices? Bueno, porque nosotros merecemos la muerte y necesitamos que un hombre muera en nuestro lugar. Un ángel no puede morir en mi lugar. Un ángel no puede morir en tu lugar. Un macho cabrío no puede morir en nuestro lugar. Necesitamos un humano. Entonces, si Jesús no es genuinamente humano, no podemos ser salvos por Él. De hecho, vayan conmigo a 2 de Juan, ahí al final de sus Biblias. 2 de Juan, versículo 7. Obvio, hay muchos textos que nos hablan de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero tal vez ninguno es más fuerte como 2 de Juan, versículo 7. Dice allí Juan, en 2 de Juan, el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, versículo 8, mirad por vosotros mismos. Dice que el que niega la humanidad de Cristo es el anticristo. Palabras muy fuertes. Además, dice que es una herejía tan terrible que hay que vigilar. Dice que el mundo quiere engañarnos. Muchos engañadores han salido por el mundo y hay que mirar por nosotros mismos y no ser engañados, no caer en su trampa. Entonces me pregunto, ¿lo vemos al día de hoy? ¿Vemos a esos engañadores que quieren darnos la imagen, enseñarnos de que Jesucristo no es 100% humano? Claro, ¿no? ¿Te das cuenta de que siempre cuando el mundo habla del niño Jesucristo, lo presenta como un angelito? ¿No? Es la herejía más vieja de la historia. Desde Colosenses, desde Hebreos, desde 2 de Juan. Los pronósticos decían esto, que Jesús era un ángel. Y no es cierto. Jesucristo es 100% humano. Y por lo tanto nació como un niño normal. Aprendió como un niño normal. Lucas 2:52 dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura como un niño normal. Se hizo carne. Obvio, no estamos negando la deidad de Jesucristo. Hay mucho misterio acá. No podemos comprender completamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo jamás perdió su omnisciencia. Y no podemos entender eso de cómo es que una persona puede ser 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Es una doctrina como la Trinidad que la creemos, no la podemos comprender al 100%. Pero el punto es que
Es algo que debemos de creer, es algo que la Biblia dice claramente, ¿no? Obvio, Jesucristo es más allá de nuestra capacidad para comprenderlo, pero lo que la Escritura revela es muy clara. Es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y es increíble pensar y recordarnos estas cosas, de que el Dios eterno, el gran yo soy, Rey de reyes, Señor de señores, llorando allí en un pesebre porque necesitaba leche para sostener su vida humana. Esto debe motivarnos a adorarlo. Es decir, o sea, claro que de un lado entendemos la teología de que Jesús tuvo que ser humano para redimirnos, tuvo que cumplir la ley por nosotros como humano, tuvo que morir en la cruz como un humano. Pero el punto es que esa teología, ese entendimiento debe llevarnos a la adoración. El hecho de recordarnos de su humillación, de que Cristo no dejó el cielo para tomar un cuerpo humano como títere, no pretendió ser humano, sino que se hizo carne. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4, sufrió siendo tentado, Hebreos 2, y gloria a Dios, porque ahora a la diestra de Dios hay un hombre que propició toda la ira de Dios en contra de humanos pecadores como tú y yo, y un hombre cuyo nacimiento normal le capacita para comprendernos completamente, ¿no? Se compadece ahora de nuestras debilidades, sabe exactamente lo que es vivir nuestras vidas en cada etapa de ellas. De hecho, sabe mejor que nosotros. Estuve pensando ayer estuve cambiando el pañal de mi niño y digo, gracias a Dios que no recuerdo todo lo que era ser un bebé. No recuerdo ahí comiendo de mi mamá ni nada de esto y doy gracias a Dios por esto. Pero Jesucristo sí recuerda todo y eso es lo que le capacita para comprender exactamente lo que es vivir nuestras vidas y ayudarnos. Le ayuda a reinar de forma comprensible para todos los humanos, aun los bebés. Y es importante recordar que su cara no resplandecía como bebé, porque si fuera así no podría compadecerse de niños cuyas caras no resplandecen. Y tampoco podría morir por niños cuyas caras no resplandecen. Así que cuando observamos el pesebre debemos recordarnos y maravillarnos de esto. Es incomprensible, pero sí, pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo a lo máximo posible. Hermanos, Jesucristo no solo nos comprende, sino que también es Dios. Tiene todo poder, es omnipotente, siempre listo para darnos el oportuno socorro que necesitamos, ¿no? Pero qué increíble pensar de que el Dios Todopoderoso, que jamás dependía de nadie, fue concebido por una virgen de la cual dependía para comer. Es inimaginable, es incomprensible. ¿Cómo es que esto no nos va a motivar a adorarlo? Entonces, en conclusión, en resumen del punto 1, el origen de Jesucristo nos motiva a la adoración, porque allí en el pesebre vemos que Dios se encarnó. Jesucristo tiene su origen en la eternidad. Ahora el punto 2 que nos habla de su ejemplo. También su ejemplo debe motivarnos a la adoración. Debemos recordar que Cristo vivió una vida ejemplar, pero imposible de duplicar. Muy importante, otra vez dos elementos acá un poco en tensión. Cristo vivió una vida que debemos de imitar, pero que no podemos imitar. Entonces, el primer elemento, Cristo vivió una vida ejemplar. Yo creo que eso es una verdad obvia para cada creyente. Cuando pensamos en la vida de Jesucristo, debemos imitar sus pasos. Es una verdad que se repite por muchos lugares. Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Pero creo que durante la Navidad muchas veces no consideramos el hecho de que debemos considerar su primera pisada. Muchas veces observamos los evangelios y lo que él hacía y la forma que tuvo compasión de la gente, les daba de comer y todo eso, y tratamos de imitarlo, pero no pensamos de que debemos de imitar su primer paso, el de llegar de su trono a un pesebre. Y nos habla de su humildad, ¿no? De venir a este mundo, y debemos imitar esto.
el hecho de que dejó el cielo para venir acá. Pero se dan cuenta, ¿no?, de que cuando hablamos o el mundo habla de la Navidad es todo lo opuesto. O sea, bíblicamente, cuando hablamos de la Navidad, se trata de la humildad. Cristo dejando su trono para venir a este mundo y servir a los hombres. Pero en el mundo, cuando se trata de la Navidad, probablemente es el tiempo de más egoísmo, de más orgullo del año. Pleitos entre familiares, gente enojada porque no recibió lo que quiso en la Navidad. Y olvídalo, si vas a ir a las compras, ni sobrevives el estacionamiento porque la gente es tan orgullosa, ¿no? Y se trata de esto. Pero no debe ser así. Debemos recordar que el pesebre es un ejemplo de seguir. Vayan conmigo a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Un pasaje teológico que nos habla de la humildad, de la humillación de Jesucristo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el pasaje inicia con un mandato. Es decir, observamos la teología de Jesucristo humillándose, pero no nos damos cuenta de que inicia con un imperativo, un mandato. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros. Es un mandato, ¿no? Que sería bueno si quieres, ¿no? Hazlo. Es un mandato, es un imperativo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir de que debemos de tener? Bueno, de que Él se bajó de un trono a un pesebre y luego del pesebre a una cruz. Él que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego murió, luego fue resucitado y eso le lleva a Pablo a decir, entonces debemos adorarlo. ¿Pero por qué debemos adorarlo? Porque se humilló y luego fue exaltado. Pero el mundo no olviden, este pasaje inicia con un imperativo, con un mandato, haya ese sentir, el de tomar su primera pisada, de llegar del cielo a la tierra, un paso grande de humildad. Hay que esforzarnos en esto. Es un llamado fuerte a la santidad, a la humildad. La venida de Jesucristo a nuestro mundo nos manda, nos obliga a esforzarnos a vivir como Él. Si Él dejó su trono celestial para llegar a ser un esclavo de hombres y morir por sus enemigos, pues nosotros ni siquiera podemos humillarnos tanto, pero debemos de intentar considerar a los demás y imitar sus pasos. Y mi punto es recordarlos. En este año, cuando ves al niño allí en el pesebre, recuerdan que el pesebre en sí es un mandato de seguir su ejemplo, de humillarnos. Él no se aferró a su posición, sino que se humilló. Debemos ver lo que hizo, ver su humildad, imitarlo. Y sobre todo debemos adorar al que tomó esas pisadas que estamos calcando. Pero ahora el segundo elemento de este punto, a lo mejor puede que sea la más relevante para nuestro día. Debemos recordar que aunque Cristo vivió una vida ejemplar que debemos de imitar, no podemos. Vivió una vida imposible de duplicar. ¿Y por qué digo esto? De que es imposible de duplicar. Lo digo porque creo que la mentira más común del mundo al día de hoy, en cuanto a la Navidad, la mentira más diabólica es de que el pesebre es solamente un ejemplo para seguir. Ahora acabo de afirmar, y lo digo de nuevo, que el pesebre es un ejemplo para seguir. No estoy negando esto. Claro que debemos intentar andar en sus pisadas. Pero el propósito principal por el cual Cristo vino a la tierra no era solamente darnos un ejemplo de cómo vivir. Como si ahora con su ejemplo podemos encontrar nuestro camino a la paz. Decimos, ok, Él vino, Él nos mostró el camino, ahora podemos nosotros mismos con nuestras fuerzas seguirle al cielo y encontrar la paz. Este es el mensaje mundano de la Navidad, y es una mentira satánica. Nuestro mundo quiere decirnos que la Navidad es un tiempo de buena voluntad, donde aún el más pagano intenta portarse bien. Doy unos regalos, voy a la iglesia,
por lo menos una vez al año, pero para Navidad sí voy. Hago unas buenas obras y me siento bien, es un tiempo lindo. Hago más cosas buenas que malas, estoy entonces siguiendo el ejemplo del niñito Jesucristo. Y estoy bien. Es decir, el mundo quiere usar la Navidad como un ejemplo de la bondad del hombre, de que la buena voluntad del hombre puede ganar. La bondad gana. ¡Qué bien! Es decir, de que el mundo dice que la Navidad se trata de las buenas obras, de hacer buenas obras. Eso es insultar la Navidad. Eso es la contradicción de la Navidad bíblica. Jesucristo vino porque aún con el ejemplo de cómo llegar al cielo que ya tuvimos en la ley, no pudimos. Éramos cadáveres espirituales. Un muerto no puede caminar, no puede seguir el ejemplo de nadie menos de otro cadáver. Escuchen, si nosotros por nuestros propios méritos y por nuestros propios esfuerzos pudiéramos seguir el ejemplo de Jesucristo y encontrar la paz con Dios, entonces Cristo vino en vano. La Navidad no se trata de hacer buenas obras. Se trata de confiar en Jesucristo, quien cumplió la ley por nosotros. Si no entendemos esto, no entendemos la Navidad. Vayan conmigo, regresen 2 libros, a Gálatas 2. Tratando de por lo menos de encontrar versículos cercanos a otros. Gálatas 2, 21. Y obvio hay tantos textos que nos hablan en contra de las buenas obras y de que la salvación es por fe únicamente. Pero otra vez, en un mensaje temático hay que tratar de buscar los más fuertes. Uno quisiera leer todo, pero tengo que controlarme un poco por el tiempo. Gálatas 2, versículo 21. Gálatas 2, 21 dice así el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces ¿qué? Por demás murió Cristo. En vano murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos, si pudiéramos encontrar la paz nosotros mismos, entonces Cristo vino y murió en vano. Debemos recordarnos de esto constantemente cuando pensamos en el pesebre. Claro que el pesebre nos da un ejemplo. Claro que debemos seguir su ejemplo. Pero Cristo no vino solamente para darnos un ejemplo. Vino en misión de rescate. Necesitamos creer en Él para recibir su justicia porque no podemos ser justos. Y su ejemplo, su vida perfecta, es lo que yo creo que más nos demuestra que jamás llegaremos a esa perfección. Si Dios no nos regala su justicia, jamás llegaremos. Tal vez antes de ver el ejemplo de Jesucristo, antes de ver la vida de Jesucristo, uno diría, sí, soy una buena persona, más o menos, ¿no? Pero cuando se compara con Cristo, cuando observa la ley perfecta encarnada en Jesucristo, una persona que jamás pecó, jamás tuvo un pensamiento equivocado, siempre agradó a Dios en cada momento de su vida, se da cuenta, es que no tengo chance. Yo jamás puedo seguir ese ejemplo de perfección. Antes, a lo mejor como un buen católico, pensé, bueno, necesito un poco de ayuda, ¿no? Necesito un poco de gracia para comenzar, para arrancar. Pero luego con esa gracia yo podré. No. Ahora viendo la vida perfecta de Jesucristo, veo que no. Yo necesito ser salvo de mí mismo, necesito ser salvo de mis pecados. Si voy a ser justo, Él tendrá que regalarme su justicia porque yo jamás podré vivir como Él. Jamás. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Jesucristo, claro que anhelamos vivir como Él. Claro que anhelamos anhelar a Dios. Pero si pienso que Jesucristo vino solamente para darme ese ejemplo, he perdido todo el punto. Jesucristo vino para rescatarnos y merece toda nuestra adoración por lo que hizo. Entonces, ya vimos un poco de su origen. Es Dios hecho carne. Ya vimos un poco de su ejemplo, un ejemplo que nos demuestra que no podemos vivir con Él, no somos justos y necesitamos ser salvos por Él.
Ahora, el último punto, pensemos un poco en su objetivo. La pregunta es, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Su objetivo. Debemos recordar que Cristo vino para traer paz únicamente para los suyos, aunque ofrece su paz a todo el mundo. Otra vez, dos elementos ahí, dos elementos un poco en tensión. Primero, el hecho de que Cristo trajo paz solamente para los suyos. Ahora digo esto y veo cierta incomodidad en la audiencia. Nos pone un poco, ¿cómo vas a decir que Cristo solamente trajo? Yo pensé que trajo paz para todo el mundo. Demuestra el punto de ese sermón, de que a veces hemos tragado más de la mentira del mundo de lo que pensamos, ¿no? A veces el mundo nos afecta más de lo que uno piensa, porque la Biblia es muy, muy clara de que Jesucristo vino para traer salvación a su pueblo, a los suyos. Pero obvio, en el mundo, cuando la gente habla de la Navidad, se supone que se trata de un tiempo de paz mundial, de amor para con todos. Es universal. En toda la tierra paz y buena voluntad para con todos los hombres. Todos reciben un pase ese día de 25 de diciembre, porque se supone que Dios ama a todos. Y eso es lo que supuestamente la Navidad revela. Según el mundo, el mensaje esencial de la Navidad es un amor universal, una paz mundial. Pero no necesito recordarles que la Biblia dice lo opuesto. De hecho, ¿recuerdan cuando Juan el Bautista prepara el camino de Jesucristo? No dice, prepárense, Cristo viene para amar a todos. No, dice, arrepentíos, porque Cristo viene con un aventador en su mano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De hecho, el que más fuerte habla de esto es Cristo mismo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Obvio, si queremos entender el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, sería bueno pues escuchar a Jesucristo mismo, ¿no? ¿Por qué dice Jesucristo que vino a la tierra? Mateo 10, versículo 34. Cristo está hablando de la razón por la cual vino al mundo, el propósito del pesebre, por decirlo así. Y dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué pasó a nuestras lindas nociones de la Navidad? Lo voy a leer de nuevo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El mundo dice que la Navidad significa paz para con todos. Jesucristo dice que vino para traer espada aún entre familiares. ¿Qué está pasando acá? En particular, ya que cantamos al mundo paz. Y la Escritura dice que Jesucristo trajo paz a la tierra. Bueno, en términos teológicos, lo que pasa es que el mundo piensa que Jesucristo vino para traer una paz horizontal. Es decir, una paz de hombres con otros hombres. Pero Cristo no vino para traer una paz temporal entre hombres, sino que vino para traer una paz vertical, Dios con los hombres, entre Dios y los creyentes. Cristo trajo una paz muy superior a una paz horizontal, temporal, mundial, humana. Trajo una paz eterna y divina. Obvio, un día en su segunda venida va a traer una paz perpetua acá en esta tierra. Pero cuando hablamos del pesebre, cuando hablamos de su nacimiento, no vino en su primera venida para traer paz horizontal, vino para traer paz vertical, Dios con los creyentes. Nos regresamos unos capítulos a Mateo 1, otra vez, Mateo 1, 21. Ya lo leímos, pero no pude enfatizar todo lo que está acá. Observen lo que dice Mateo 1, 21. Y en particular, observen lo que no dice Mateo 1, 21. El ángel está hablando a José. Y observen que el ángel no dice a José,
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a todo el mundo de los pleitos que tienen entre sí. O sea, es lo que el mundo piensa que significa la Navidad. No dice esto. El ángel anuncia, dice que Él salvará a ¿quiénes? A su pueblo, ¿y de qué? De sus pecados. Entonces, rápidamente enfatizar esas dos cosas. Primero, dice que Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo, no a todo el mundo. Él vino para salvar a los suyos, ¿no? Entonces debemos establecer desde acá que Jesucristo no trajo paz para el incrédulo. Suena duro, suena difícil decir esto, pero nos va a animar si lo entendemos bien, ¿no? Pero es una verdad clara en las Escrituras. Jesucristo no trajo paz entre Dios y el incrédulo. Trajo paz entre Dios y el creyente. De hecho, el pasaje más famoso de Juan 3, 16 al 18, dice que el que no cree ya ha sido ¿qué? Ya ha sido condenado. Luego dice que la ira de Dios reposa sobre él. Entonces el punto es que Jesucristo vino para salvar a su pueblo, los que se arrepientan y creen en él. Y obviamente luego la pregunta surge, ¿de qué nos salvó entonces? ¿De qué nos vino a salvar? Bueno, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino al mundo porque somos pecadores. Y nuestros pecados nos hace enemigos con Dios. Enemigos con Dios. Piensen en esto. Enemigos con el Dios omnipotente. Por eso Cristo vino a la tierra, para salvarnos de nuestros pecados y proveernos paz con nuestro enemigo omnipotente. Hubo enemistad entre Dios y nosotros, así que Cristo vino con el objetivo de darnos paz. Para hacerlo, para traer paz, tuvo que remover el obstáculo, nuestro pecado. Y cuando quitó nuestro pecado, cuando nos salvó de nuestros pecados, trajo paz. Y hoy hay paz entre Dios y el creyente. Me encanta eso porque nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Dices, ¿dónde encuentras la seguridad de la salvación? En Mateo 1:21. Observen que no habla de que Cristo nos va a traer una paz mundial en potencia, sino que dice, lo llamarás Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará. Fue su objetivo salvar a nosotros. Jesucristo no vino para darnos la posibilidad de salvación. Cristo vino para salvar. Fue su objetivo. Dice, lo llamarás Jesús porque es un indicativo, es un hecho. Él salvará. Es su misión, salvar a su pueblo. No una posibilidad, un hecho. Cristo vino y declaró en la cruz, consumado es. ¿Y por qué pudo decir esto? Porque cumplió con su misión, y su misión era salvarnos. Ya es un hecho. Eso es lo que me ofende de la noción contemporánea de la Navidad. Porque si lo que el mundo dice es cierto en cuanto a la Navidad, de que Cristo vino para traer una paz mundial, entonces falló. Porque sigue la guerra y siguen los pleitos. Es decir, vino Jesucristo y falló, no cumplió su misión. Pero lo opuesto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo vino e hizo la paz. Ya no hay ninguna condenación entre Dios y el creyente. Cristo vino con el objetivo de salvarnos y cumplió su misión. Vino para rescatarnos y el rescate fue exitoso. Romanos 5 dice, justificados pues tenemos paz. ¿Para con quién? ¿Para con la gente? No, tenemos algo mejor, tenemos paz para con Dios. Y nadie puede alterar esto, porque Jesucristo ya lo cumplió. Nuestra salvación es segura porque Cristo cumplió con su objetivo. Si no fuera así, si la salvación del creyente sigue ahí con dudas, uno tendría que decir que Cristo falló en su misión. Porque Cristo vino con el objetivo de salvarnos de nuestros pecados y traer una paz eterna entre Dios y el creyente, y lo hizo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, propiciados. Él propició toda la ira de Dios. ¿Qué motivo para adorarlo? Que Cristo no vino para traer paz mundial en potencia. Trajo una paz muy superior. Efectuó una paz eterna entre Dios
y el que cree. Entonces, cuando observamos el pesebre, tenemos que ver un poco más ahí del niño y pensar en por qué está en el pesebre. Pensar en su objetivo en venir, el motivo por el cual se hizo un bebé. Y era para traer una paz eterna entre Dios y el creyente a través de su muerte. Ahora, el segundo elemento de su objetivo. Y que debemos recordar que Cristo vino para traer paz únicamente para los suyos, pero ofrece su paz a todo el mundo. A todo el mundo. Y otra vez suena un poco contradictorio. Uno podría decir, bueno, si Cristo vino para efectuar la salvación, pero solamente para algunos, ¿cómo puede ofrecerla a todo el mundo? Y la verdad es que no tengo una respuesta muy fácil para ustedes. No lo entiendo tampoco. No podemos comprender toda la mente de Dios. Lo que yo sé y puedo saber es lo que me revela acá. Y eso es lo que dice la Biblia. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cristo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo que sé es de que Dios ofrece salvación a todo el mundo. Es una oferta genuina, no es un truco, no es una trampa, no es una mentira. Dios no puede engañar. Cuando Dios ofrece algo, lo está ofreciendo de verdad. La Escritura dice claramente que Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, no fue el propósito, no fue el objetivo, sino para salvar. Entonces es cierto que Cristo efectuó la salvación solamente para los suyos. Pero la pregunta es, pues, ¿quiénes son los suyos? Bueno, Él sabe quiénes son. ¿Tú sabes? Yo no sé. ¿Mi vecino es suyo? Yo no sé. Lo que sé es que tengo la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y si cree, entonces sí. Y si no cree, entonces no. ¿No? Lo que sé es lo que Dios me revela. Sé que si yo me arrepiento y creo en Jesucristo, entonces Cristo vino para salvarme. Y sé que si no creo, me quedo condenado. ¿No? Pero lo que quiero subrayar en este punto es que la Navidad demuestra el corazón de Dios de forma magnífica. Vemos el corazón de Dios, pero en acción. Porque uno puede leer, y uno lo lee y lo cree. Y lee 1 Timoteo 2:4 y dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y uno lee 2 Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo creemos. Pero es una cosa leer esto y otro observarlo en acción, ahí en el pesebre. ¿No? Él quiere que todos los que están en ese santuario y todos los que están escuchando por internet y todos los que escuchan la oración y todos los habitantes de la tierra, Él quiere que todos sean salvos. ¿Cómo lo sé? Porque mandó a su único Hijo para proveer y ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. ¿No? Sé que hay choques teológicos ahí. Uno dice, ay, ¿cómo es eso de que Dios escogió a los suyos antes de la fundación del mundo? Él ya sabe quiénes van a creer y quiénes no. ¿Cómo es que luego Él puede ofrecer salvación a alguien que sabe que no va a responder? Parece una mentira. No es una mentira. No lo comprendo. Yo no puedo encajar con esas dos verdades de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo que puedo hacer es creer todo lo que dice la Escritura, someterme bajo su autoridad. Pero lo que tengo que afirmar es que Dios de verdad nos escogió antes de la fundación del mundo, así que no podemos jactarnos. Y que Dios ofrece de verdad salvación a todos los que se arrepienten y creen. Hoy, si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Hoy, cualquier persona que lo hace, lo observamos ahí en el pesebre. El corazón de Dios, el deseo de Dios de salvar a todo el mundo. La razón por la cual enfatizo esto
Si cuando pienso en el niño Jesucristo nacido en pesebre, observo la misericordia de Dios en una forma tan tierna, tan profunda, ¿no? Es algo leer de que quiere salvar, es otra cosa ver en el pesebre de que vino para ofrecer salvación aún a sus enemigos. Me demuestra su amor, Romanos 5:8, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos demuestra su amor? En que siendo pecadores, mandó a su Hijo para morir. Entonces, acercándonos un poco a una conclusión, yo creo que uno de los versículos que más claramente ilustra esa verdad de que Cristo vino para traer paz a los suyos, una paz eterna, se encuentra en Lucas capítulo 2 y es uno de los versículos más citados en cuanto a la Navidad, uno de los versículos más malentendidos y más controversiales. Entonces pensé que sería apropiado terminar con Lucas 2:14. Prometo que será el último versículo. Lucas 2:14, la Reina Valera lo traduce de esa forma. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Parece contradecir mucho de lo que he dicho. Y uno diría, dice paz y buena voluntad para con los hombres. Uno diría implícito para con todos los hombres. Y si los ángeles lo dicen, ¿quién soy yo para debatir con el ángel? Paz para con todos, entonces. Lo interesante es cuando vemos el contexto, obvio, no dice todos los hombres. Cuando comenzamos a ver otras versiones también. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen la Biblia de las Américas y dice, lo traduce de esa forma, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Suena muy distinto. La Nueva Versión Internacional habla de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que se gozan de su buena voluntad. La pregunta es si la buena voluntad se trata de los hombres o de la buena voluntad de Dios. ¿La Navidad se trata de la buena voluntad del hombre o de la buena voluntad de Dios? Los cristianos, cuando lo leemos en su contexto, yo creo que es obvio que se trata de Él. Y a la luz de toda la Escritura parece obvio que la mejor traducción, ¿no?, es de que Cristo entonces trajo paz para los hombres que agradan a Dios. Entonces esa es la gran pregunta navideña. ¿Cómo es que nosotros entramos en esa bendita posición de ser agradables a Dios? Nosotros que somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Como hemos visto en Romanos 3, un sepulcro abierto es nuestra garganta. No hay nada agradable allí. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar a ser aceptos y agradables para Dios? Pues por eso Jesucristo vino. Por eso que el ángel anuncia, gloria a Dios, porque Jesucristo vino para traernos paz y hacernos aceptos. ¿Somos aceptos en quién? No por nosotros mismos, somos aceptos en el amado, en Él. ¿No? Jesucristo vino para traer paz, haciendo que hombres pecadores como tú y yo pudiéramos ser perdonados y ser aceptos delante de Dios. Es decir, vino para hacer la paz. Y para que haya paz, tuvo que remover nuestro pecado. Y ahora Dios puede complacerse de sus hijos. No porque somos algo, sino porque Él nos ve cubiertos de la justicia de su Hijo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La razón por la cual Cristo vino al mundo. Lo vimos hace unas semanas en 2 Corintios 5:21, ¿no? De que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo vino al mundo para vivir como un humano que no conoció el pecado. Y luego, siendo un sustituto perfecto, Dios le cubrió de todo nuestro pecado. Dios le imputó todo nuestro pecado para luego poder cubrirnos ¿de qué? De su justicia, ¿no? Ahora podemos ser aceptos, no por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo, porque Él vino a la tierra, expió todos nuestros pecados y trajo la paz. La idea es misión cumplida. Cristo vino para salvar y Cristo lo hizo. Gloria a Dios en las alturas.
Entonces, en conclusión, los 3 recordatorios, ya que estamos siendo bombardeados de ideas mundanas. Primero, el origen de Jesucristo. El eterno Dios fue concebido por una virgen y nació como un bebé normal para morir en nuestro lugar. Segundo, el ejemplo de Jesucristo. Debemos esforzarnos para imitar la humildad de Jesucristo, pero no olvidar de que Él vino para salvar. Y no podemos seguir su ejemplo a la perfección. Y finalmente vimos el objetivo de Jesucristo, de que Cristo salvó a los que creen, a todos los que creen. Es el regalo más precioso que uno pueda recibir, ¿no? Y esos recordatorios nos sirven para no solo tener un entendimiento bíblico, sino para evocar una adoración verdadera. Si no adoras a Jesucristo, has perdido todo el punto de la Navidad, ¿no? Cuando pensamos en la Navidad, la única respuesta bíblica tiene que ser: hermanos, venid, adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias de que mandaste a tu Hijo Jesucristo con esa misión de salvarnos. Y gracias que cumplió con su misión y que ahora nos gozamos de una paz eterna contigo. Gracias por hacernos aceptos en Él. Señor, te rogamos en estos días que nos ayudes a recordarnos de tu verdad para poder darte toda la gloria y la honra y la adoración que tú solo lo mereces. Y que, Señor, recordándonos constantemente de esas verdades, también podamos hablar con otros acerca de esas buenas nuevas, de que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a todos los que creen. Damos gracias y gloria en su nombre. Amén. Damos gracias a todos ustedes por su asistencia esta mañana. Rogamos que el Señor bendiga en nuestros corazones lo que hemos escuchado y que, como nos enseñaba Josías, podamos mantener en nuestra mente lo que hemos escuchado y aún ser un testigo fiel a aquellos que nos rodean. Yo no sé lo que les pasa a ustedes, pero a mí en el trabajo me suelen decir Happy Holidays, ¿no? Por esta época, ¿no? Y yo contesto siempre Merry Christmas, ¿no? Parezco un extraño ahí en medio, pero para ser correctamente o políticamente correcto, digamos Feliz Navidad a aquellos que están alrededor nuestro. Es nuestro sentir, por más que los demás piensen otra cosa. Y demostremos que realmente Cristo es el Señor que reina sobre nuestra vida. Recuerden, hermanos, que este miércoles vamos a tener nuestra cena de Navidad, el Paclá que vamos a celebrar todos juntos. Si usted quiere participar, por favor, lo invito a que pase por una de las mesas que están afuera y se anote el tipo de comida que va a traer. Es este miércoles a las 7 de la tarde en el edificio Cota, en el 3er piso. Siempre ya he dicho varias veces, pero venga temprano, va a ser a las 7, pero venga un ratito antes, cosa que después no haya amontonamiento para entrar y, como decía antes Josías, no para comprar, sino para comer. Estas veces no nos llevemos uno por al otro por delante. Y también quisiera recordarles que está afuera el calendario del año 2014 con todos nuestros misioneros. Si usted lo quiere llevar a su casa para ver el día y el mes en que se encuentra, pero para orar por ellos está la posibilidad que lo pueda hacer. Y todavía seguro deben de quedar algunas pocas tickets para el concierto de Navidad de esta semana, de que va a ser el día jueves, viernes, sábado y domingo próximo. Así que sería la oportunidad de que usted pueda retirarlos allí frente al edificio del seminario. Bueno, es todo por hoy. Sigamos orando por nuestro pastor para que el Señor lo bendiga. Y ahora los invito a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Y gracias, Padre, por poder orar contigo esta mañana, para pedirte que, intercediendo, que tú bendigas nuestras vidas para que podamos ser un testimonio vivo
del cambio que ha surgido en nuestra vida, de las tinieblas en las que estábamos en dominio del diablo a la luz admirable de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y como estamos de pie ahora, pedimos que podamos estar firmes, de pie, mostrando con nuestra acción lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Rogamos que nos bendigas, ponemos delante tuyo a nuestro pastor para que se mejore completamente de su dolencia. Rogamos por aquellos que están pasando por necesidad física, rogamos por los que están enfermos, pedimos que tú los bendigas y los prosperes. Hay algunos hermanos que están en trámites de nuevos trabajos, rogamos que también tú, si es tu voluntad, los bendigas. Y aquellos que están en su trámite para ser residentes legales de nuestro país, rogamos que tú también los bendigas y los acompañes en los trámites que tienen que hacer en estos últimos días. Tú conoces. Y pedimos por nosotros que ahora al despedirnos tú puedas llevarnos con tu paz y tu bendición. Alabamos tu nombre porque podemos pedirlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.